Muy bien, entonces espero que hayan tenido un buen fin de semana largo. Vamos a empezar con lo último del material que se va a evaluar en el segundo parcial. Recuerden que ya viene nuestro segundo parcial y que vamos 3 semanas de material, 1 semana de repaso y la siguiente semana es el parcial. Entonces, lo que exponga hoy, lo que voy a exponer hoy es el último material que se va a evaluar en el segundo parcial, que tendremos según las fechas que están en la presentación, ¿no? Y entonces, vamos a empezar con un repaso rapidito, ¿no? La idea es que ya habíamos platicado, bueno, intenté platicarles la semana pasada sobre vectores en el espacio. Entonces, comenzamos a hablar de R3, ¿no? Como la colección de todas las ternas ordenadas del número. Intenté explicar, digamos, el significado de utilizar las ternas, ¿no? Para describir puntos en el espacio, ¿no? Traté de utilizar lapicitos y un cartón, ¿no? Para ver si eso ayudaba. Espero que haya ayudado. Y les platiqué el inciso 1 de la definición 1.1, que era cómo se hace la suma de vectores. Entonces, igual traté de ilustrar con objetos físicos cómo se realizaba la suma de dos vectores. Era simplemente completar el paralelogramo, pero ahora en 3 dimensiones. También pudimos ver el inciso 2. El inciso 2 es la definición del negativo de un vector. Entonces, a mí me dan un vector y me piden hallar el negativo de un vector, o se refieren al negativo de un vector. De lo que estamos hablando es de el vector cuyas 3 entradas son los inversos aditivos de las 3 entradas del vector. En otras palabras, en términos más llanos, cambiarle de signo a todas y cada una de las entradas del vector V. Y la parte nueva es el inciso 3 de la definición 1.1. Vamos a hablar ahora de qué significa hallar la diferencia de dos vectores. Entonces, como pueden ver en pantalla, y además como pueden descargar, este documento que les estoy mostrando, en caso de que no lo hayan visto todavía, se encuentra en la pestaña de trabajo de clase. Hay una sección ahora que se llama Notas y Ejercicios. Entonces, en esa sección hay 2 archivos, y voy a ir poniendo más conforme vayamos avanzando en el semestre. Y uno de los archivos es el archivo que se llama vectores.pdf, y el vectores.pdf es la teoría que les estoy mostrando, y el otro pues, es la lista de ejercicios para ¿cómo se llama? La lista de ejercicios para el segundo parcial, ¿no? O sea, de los que van a aparecer en el segundo y tercer parcial. Pero bueno, entonces, regresando a esto, déjenme explicarles qué significa hallar la diferencia de dos vectores. Entonces, primeramente, vamos a concentrarnos en la parte analítica, ¿no? Entonces, la idea es que en la definición me dan 2 vectores, o sea, tengo los vectores B y W, y estos son un par de vectores en el espacio. Y se define la diferencia de dos vectores. O sea, si yo quiero encontrar B menos W, esto por definición es tomar V y sumarle el negativo de W. Entonces, lo que quiero hacer aquí en pantalla, en el pizarrón digital ya, es explicar cómo se hace esto, pero en coordenadas, ¿no? O sea, digamos, elaborar un poco más la idea para obtener la fórmula en coordenadas. Entonces, habíamos quedado en que si me fijo en el vector V, y de repente aparecen B1, B2 y B3, pues esas van a ser las 3 coordenadas del vector V. Y naturalmente el negativo del vector W, como ya lo expliqué hace unos segundos, es simplemente cambiarle de coordenadas, perdón, simplemente cambiarle de signo a las 3 entradas de este vector. Y además, por definición de suma de vectores, la idea es que la suma de dos vectores es sumar coordenada a coordenada. Entonces, esto sería primer vector sumado con primera coordenada con primera coordenada. Entonces, lo que obtengo en la primera coordenada es la diferencia de estos dos números reales, B1 menos W1. Lo que obtengo en la segunda coordenada es B2 menos W2, y lo que obtengo en la tercera coordenada es B3 menos W3. Y entonces, en resumen, lo que estamos haciendo acá es, si a mí me dan dos vectores en el espacio, entonces B menos W es igual a esto, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar, en otras palabras, así como para encontrar la suma de dos vectores tengo que sumar coordenada a coordenada,
Para encontrar la diferencia de dos vectores, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia correspondiente coordenada a coordenada, ¿no? Y esta es la fórmula, o sea, esta que está aquí es justamente la fórmula de la que les había hablado, ¿no? Y entonces, quiero que platiquemos, o sea, antes de pasar a la siguiente definición, o sea, esta fórmula es la que vamos a utilizar para calcular la diferencia de vectores. Vamos a echarle ahora un vistazo a la definición 1.2, ¿no? Bueno, antes de echarle un vistazo a la definición 1.2, déjenme, no, vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a ver la definición Profe, 1. Sí. disculpe la interrupción, es que creo que hay una compañera que dice que no la ha dejado entrar. Sí, la hora de entrada es 10:05. Si llegan más allá de las 10:05, no voy a interrumpir lo que estoy diciendo para dejarlos entrar. Entonces, habrá personas que tendrán que esperar 10 minutos, ¿no? En lo que yo termino de explicar, porque aquí hay una cuestión de prioridades, o sea, de las 20, 30 personas que ya están presentes y que llegaron a tiempo, no puedo, sacrificar el tiempo de estas personas responsables, ¿no? Que llegan a la hora adecuada, para estar dejando admitir gente. Sí me explico, Miguel. Entiendo que tu causa es noble, pero creo que hay prioridades. Entonces, dile a tu compañera que tendrá que esperar, por ejemplo, tendrá que esperar a que yo termine de decir esto, ¿no? Para que la deje entrar. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí, Muy disculpe, bien. nada, le comentaba. Sí. No, entiendo que tu intención era noble, pero bueno, aprovecho para explicar mis intenciones. Bueno, y entonces vamos a echarle un vistazo a la definición 1.2. Y la definición 1.2 es, de nuevo, una operación que a lo mejor ya vieron en su curso de analítica 1, o a lo mejor ya vieron en su curso, en alguno de sus cursos de álgebra, y es la operación esta de multiplicar por un escalar un vector, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en pantalla, si ustedes se toman un vector en R3, se toman un número real, a los números reales a veces también les vamos a llamar escalares, entonces me tomo un vector V y me tomo un escalar R, y lo que está definido en 1.2 es qué significa tomar el escalar y multiplicarlo por un vector. Entonces, tomar ese escalar y multiplicarlo por un vector significa tomar el escalar y multiplicarlo por cada una de las coordenadas que aparecen, por cada una de las coordenadas del vector. Y de nuevo, si ustedes piensan en lo que hicieron en sus cursos de analítica 1 o en sus cursos de álgebra, verán que esta definición es muy parecida a la operación que vieron en esos cursos, simplemente que hay una coordenada más, ¿no? Y, digamos, continuando con la idea de analogías, en la definición 1.3 aparece el concepto de producto punto o producto interior de dos vectores. Entonces, si a mí me dan dos vectores B y W, el producto punto o el producto interior de ellos, cualquiera de estos dos nombres se refiere a la operación que quiero explicar aquí en la definición 1.3. Si me dan cualquiera de estos dos, si me dan estos dos vectores y me piden hallar el producto punto o el producto interior, pues lo que tengo que hacer es tomar las coordenadas de B y las coordenadas de W, multiplicarlas de acuerdo a cómo aparecen y luego hacer la suma. Entonces, en otras palabras, si a mí me piden calcular el producto punto de B con W, lo que tengo que hacer es multiplicar la primera coordenada de V con la primera coordenada de W, sumarle el producto de la segunda coordenada de B con la segunda coordenada de W y luego sumarle la tercera coordenada de B con la tercera coordenada de W. Y de nuevo, si desaparecen la tercera coordenada, verán que este producto punto o este producto interior pues es enteramente similar al que ustedes vieron en cursos previos, ¿no? Es simplemente el producto interior de dos vectores. ¿Hay alguna pregunta sobre los conceptos que hemos visto hasta el momento? Y entonces, ¿sí? Sí, yo en el producto punto, en cada uno en donde multiplicamos como los dos vectores, no, ya no, se cancela, ya vi porque el de arriba está multiplicado por un R en los reales, no. Pensé que se hacía cada multiplicación como arriba, pero
ya vi, perdón. No hay ningún problema. ¿Estás segura de que no tienes ninguna duda? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Lo que pasa es que creí que en cada multiplicación de V por W, que por cada coordenada se hacía como el procedimiento de arriba, pero ya vi que arriba es para cualquier R en los reales, o sea, no son vectores en la R. Sí, no, y además la otra cosa es que para el renglón de arriba, tu resultado es un vector. Entonces, si tú multiplicas por un escalar, lo que obtienes es un vector, pero en la definición 1.3 no hay el resultado del producto punto de B con W. No es un vector, es una suma de cosas. Sí me doy a entender? Sí, Muy bien. o sea, el Entonces, resultado se expresa como suma, así. déjame ponerte un ejemplo con números, tal vez eso ayude. Porque supongo que eres de las personas que no vio esto en algún curso previo, ¿verdad? Sí, El resultado es un escalar, ¿no, profe? Como con los vectores en R2. Sí, pero tu compañera no vio esto en R2, ese es el problema. O sea, si yo dijera, como lo viste en R2, tu compañera diría, yo no lo vi en R2, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, y espero que esto aclare. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Gaby, bueno, Gabriela, pero Muy bien, Gabriela. Entonces, déjame ponerte este ejemplo. Imagínate que V es el vector 0, menos 1, 2, ¿no? Y que el vector W es el 5, un medio, 3, bueno, menos 3, ¿no? Para darle variedad. Entonces, lo que tengo, los vectores que acabo de escribir en pantalla, Gabriela, ¿no? Son un par de vectores en R2, o sea, estamos de acuerdo en que B y W representan un par de puntos en el espacio. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, Gabriela? sí, Muy bien. Entonces, para aclarar tu duda, o bueno, para poner un ejemplo de la definición, ¿no? Como, si me piden calcular, como les voy a pedir yo que lo hagan en el segundo parcial, ¿no? El producto punto de estos dos vectores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según la fórmula, lo que tengo que hacer es tomar primera coordenada de uno de los vectores y multiplicarla por la primera del otro. Luego a eso le sumo segunda coordenada por segunda coordenada, y finalmente, el producto de tercera coordenada con tercera coordenada, y esos tres productos los voy a sumar. Entonces, en otras palabras, lo que tengo que hacer es tomar 0 multiplicado por 5, porque ese es el producto de las primeras coordenadas, sumarle el producto de las segundas coordenadas, y eso es menos 1 por un medio, son las segundas coordenadas, y luego sumarle el producto de las terceras coordenadas. ¿Hasta aquí se va entendiendo, Gabriela? sí, hasta aquí todo bien. Y entonces 0 por 5 da como resultado 0, menos 1 por un medio da como resultado menos un medio, y 2 por menos 3, eso da como resultado menos 6. Entonces, lo que tiene que pasar ahora, bueno, la parte final del procedimiento es realizar esta cuenta. Entonces, el 0 lo podemos descartar, y menos un medio menos 6, no me dejarás mentir, esto da como resultado menos 13 medios. Y entonces, la conclusión aquí es que el producto punto de B con W es menos 13 medios. Entonces, aquí la observación fundamental, que era lo que estaba tratando de comunicarte cuando hiciste originalmente tu pregunta, es que este resultado no es un vector. O sea, es a lo que le estoy llamando un escalar, pero lo que quiero resaltar ahora para ti es que no es un vector. Da como resultado un escalar, un número, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo en el examen te pidiesen calcular, o te pidiésemos calcular menos 2 multiplicado por v, entonces esto que está aquí no es un producto punto, es un producto por un escalar, y el escalar es el número menos 2. Entonces, ¿cómo se realiza un producto de este estilo? Bueno, nos regresamos a la definición de V, y como puedes ver en el primer renglón de tu pantalla, V es el vector 0, menos 1, 2. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar el escalar menos 2 y multiplicar menos 2 por cada una de las coordenadas. Entonces, esto daría como resultado menos 2 multiplicado por la primera coordenada del vector, sería menos 2 multiplicado por 0. Luego, la segunda coordenada de este vector sería menos 2 multiplicado por la segunda coordenada
de este vector, y finalmente aquí quedaría menos 2 multiplicado por la tercera coordenada de este vector, es lo que significa multiplicar por un escalar. ¿Alguna pregunta hasta este paso, Gabriela? No, profe. Y entonces, lo que queda acá es el producto de menos 2 con ceros es 0, el producto de menos 2 con menos 1 eso da 2 positivo, y el producto de menos 2 con 2 arroja como resultado menos 4. Entonces, este que está aquí, pues este resultado que acabamos de obtener, es el resultado de tomar el escalar menos 2 y multiplicarlo por el vector v. Entonces, este sí es un vector. Así que el producto punto no arroja como resultado un vector, arroja como resultado un escalar. Y el producto por un escalar arroja como resultado un vector. ¿Se entendió? Voy a Sí, tomar profe, eso. todo claro. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Entonces, ¿ninguna otra pregunta, Gabriela, antes de que pase a lo siguiente? No, ya no. Ah, qué bueno. Muy bien. Entonces, además de Gabriela, ¿alguien más tiene alguna duda? Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya definidos el producto por un escalar y el producto punto de dos vectores, lo que vamos a hacer ahora es definir la longitud o la norma de un vector, ¿no? Es probable que también hayan escuchado en cursos previos el término de la norma de un vector. Entonces, déjenme dirigir su atención hacia la definición 1.4. Entonces, la definición 1.4 nos tomamos dos vectores B y W en el espacio, y voy a definir qué cosa es la longitud del primer vector, ¿no? Entonces, la longitud del primer vector o la norma del primer vector es sacarle raíz cuadrada a el producto punto de ese vector consigo mismo. Entonces, en vista de que hay gente que no ha visto con anterioridad el producto punto, déjenme platicarles de esto rápidamente, ¿no? O sea, si yo me tomo un vector B en R3, entonces puedo hacer el producto punto de B consigo mismo, porque la idea es que puedo hacer el producto punto de cualesquiera dos vectores. Entonces puedo tomar V y hacer el producto punto consigo mismo. Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, esto sería tomar B1, B2, B3, y luego hacer el producto punto con B1, B2, B3, o sea, hacer producto punto consigo mismo. Y como ya intenté explicarlo con los numeritos, la idea aquí es multiplicar las coordenadas, digamos, término a término, y posteriormente sumarlas. Entonces, aquí quedaría B1 multiplicado por B1, primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada, más tercera coordenada por tercera coordenada, ¿no? Entonces, quedaría de esta manera, simplemente por definición de producto punto, pero multiplicar un número por sí mismo se reduce a simplemente elevarlo al cuadrado. Entonces, esto sería B1 al cuadrado, porque estoy multiplicando a B1 consigo mismo, más el otro sería B2 elevado al cuadrado, y finalmente aquí quedaría B3 elevado al cuadrado. Entonces, en otras palabras, la cuenta que acabo de presentarles muestra que el producto punto de un vector consigo mismo es igual a la suma de los cuadrados de sus coordenadas, ¿no? Y aquí está la justificación. Y menciono esto porque en la definición de norma o de longitud, como pueden verla en pantalla, me refiero al inciso 1 de la definición 1.4, la longitud del vector v es, por definición, la raíz cuadrada del producto punto de b consigo mismo. Pero ya hice la cuenta en el pizarrón digital de quién es el producto punto de v consigo mismo, y eso es la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Y entonces la longitud del vector v, pues en efecto, resulta ser la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas. Y de nuevo, hay argumentos geométricos que muestran que en efecto la norma de v o la longitud de v corresponde a la distancia que hay entre el origen. Recuerden que el origen es el punto que tiene coordenadas 0, 0, 0. Estamos en el espacio de 3 dimensiones ahora. Entonces, es la distancia entre el origen y el punto en el espacio que está siendo representado por el vector v. ¿Sí? Y de nuevo, no voy a meterme por cuestiones de tiempo, no voy a meterme en la parte esta de argumentarles a ustedes, ¿no? Que en efecto geométricamente, teorema de Pitágoras y ese tipo de cosas,
en efecto coincide con la longitud, ¿no? O sea, los que tomaron el curso de analítica 1, ¿no? Y en ese curso de analítica 1 vieron vectores, a lo mejor vieron el argumento, ¿no? En dos dimensiones, y la idea es que ese argumento en dos dimensiones se puede levantar fácilmente para que sea un argumento en tres dimensiones, ¿no? De medir la longitud entre dos puntos, ¿no? En este caso, el origen y el vector v. Pero lo que quiero resaltar acá, desde la definición 1.4, es el inciso 2, porque el inciso 2 nos da la definición de distancia entre dos vectores. Recuerden que los vectores representan puntos en el espacio de tres dimensiones ahora, ¿no? Entonces, para medir la distancia entre los vectores b y w, la definición nos dice que, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de los vectores b y w, luego sacarle longitud, o sea, sacar la longitud de esa diferencia de vectores, y que eso justamente nos va a decir cuál es la distancia que separa a los vectores b y w. Y entonces, fíjense que ya habíamos hecho la cuenta, de quién es la diferencia de los vectores. Entonces, la idea es que si ahora me dan b y w, un par de vectores en R3, yo ya sé, fue de la primera cuenta que hice hoy en clase, yo ya sé que las coordenadas de la diferencia de estos dos vectores son b1 menos w1, b2 menos w2 y b3 menos w3, ¿no? Fue la primera cuenta que hice en la clase de hoy, ¿no? No es la diferencia. Y entonces, si me piden calcular cuál es la norma o cuál es la longitud del vector b menos w. Una cosa que olvidé mencionar, pero creo que puede ser relevante, déjenme ponerlo aquí como una nota, es que es esta observación. Entonces, una observación que puede ser relevante, de nuevo pensando en que algunos de ustedes ya vieron este material de vectores en dos dimensiones al menos, ¿no? Algunos de ustedes. A veces pasa esto, bueno, normalmente pasa esto. Si ustedes se toman un vector en R3, entonces, regularmente la gente, la mayoría de los libros y la mayoría de los profesores de la facultad utiliza estas dobles barras para referirse a la norma, ¿no? Entonces, esta que está acá es la norma del vector v, ¿no? Entonces, probablemente ustedes estén familiarizados con este asunto, ¿no? De poner dobles barras. Yo no voy a utilizar las dobles barras, sino que para fines de este curso, del examen, de las tareas, etcétera, voy a utilizar esta notación. Voy a poner v entre una sola barra, y para mí esa va a ser la norma o longitud del vector v. Naturalmente, si ustedes quieren utilizar las dobles barras en las respuestas a su examen, eso no les va a causar ninguna pérdida de puntos, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que en el segundo parcial seguramente va a haber algunos problemas en donde les pidamos calcular la longitud o la norma de un vector. Si ustedes hacen las cuentas y deciden utilizar la notación de arriba, o sea, la notación de las dobles barras para referirse a la norma del vector, eso no les va a ocasionar que Isabel les baje puntos o décimas de puntos, ¿no? O sea, no, en otras palabras, no hay penalización porque utilicen la notación de las dobles barras. Yo no la voy a utilizar cuando escriba el examen, cuando escriba la lista de ejercicios, cuando escriba aquí en clase. Voy a utilizar simplemente unas barras, ¿no? O sea, las barras sencillas en lugar de las barras dobles, para referirme a la norma del vector o para referirme a la longitud del vector. Pero lo que quiero dejar claro con esta observación, o sea, con este rollo que les estoy echando, es que notacionalmente no hay ningún problema si ustedes prefieren utilizar las dobles barras. ¿Alguna pregunta sobre esto que acabo de decir? Y entonces, regresando a lo que les estaba platicando hace unos segundos, si se toman dos vectores en R3, ya habíamos visto que B menos W es el vector que aparece ahí, ¿no? En el segundo renglón de pantalla, ¿no? Y entonces, ¿quién es la norma o quién es la longitud de B menos W? Bueno, ya habíamos visto
y esta cuenta la hice en el pizarrón digital. Vean, en el inciso 1, la norma de un vector, la norma al cuadrado. Muy bien. Gracias por el comentario, Salvador. Entonces, el asunto es así, ¿no? Ya habíamos hecho esta cuenta de cómo se mide la longitud de un vector V. Y la longitud del vector V es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las entradas del vector, de las coordenadas del vector, ¿sí? Y entonces, pensando en eso, las coordenadas del vector ahora son B1 menos W1. Esa es la primera coordenada del vector al cual quiero calcularle su longitud. Y entonces, según la fórmula, lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado la primera entrada del vector, sumarle el cuadrado de la segunda entrada del vector y a esto sumarle el cuadrado de la tercera entrada del vector. Lo que estoy haciendo acá es utilizar el inciso 1, ¿no? O sea, en el inciso 1 y en las cuentas que hice en el pizarrón digital, vimos que si a mí me dan un vector, y el nombre que usamos para ese vector fue V, si a mí me dan un vector, entonces para calcular la longitud de ese vector, lo que tengo que hacer es primero sumar los cuadrados de sus coordenadas, ¿no? Y eso es lo que aparece en el inciso 1 de la definición 1.4. Y entonces sumo los cuadrados de sus coordenadas y a eso le saco raíz cuadrada. Entonces, regresando al ejemplo en el que estamos aquí, de los vectores B y W, las coordenadas de B menos W son las que tengo anotadas allí. Como podrán ver, ya están sumados los cuadrados. Y entonces, el último paso es sacarle raíz cuadrada a esa suma de cuadrados para que eso nos devuelva la longitud del vector B menos W. Y entonces esta fórmula que acabo de escribir por ejemplo, mostrarlas, es precisamente la fórmula que aparece en el inciso 2. Si yo quiero medir la distancia entre los vectores B y W, entonces lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias elevadas al cuadrado. Y de nuevo, a manera de ejercicio, para aquellos de ustedes que recuerden lo de analítica 1 o incluso lo de la prepa, si estamos pensando en puntos en el espacio, o en el plano, perdón, o sea, si B y W fuesen, que no lo son en este ejemplo, pero si B y W fuesen puntos en el plano, entonces en sus cursos previos vieron que por el teorema de Pitágoras la distancia entre B1 y W, la distancia entre B y W es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. En otras palabras, si B y W únicamente tuvieran dos coordenadas, el tercer sumando desaparecería, es decir, B3 menos W3 al cuadrado no estaría allí porque estaríamos pensando en un vector en dos dimensiones. Entonces, si imaginariamente borran el B3 menos W3, o sea, si en su mente se fijan en la fórmula que acabamos de obtener, ¿no? Imaginariamente desaparecen con lo que se quedan es con la fórmula correspondiente a la distancia entre dos puntos del plano. O sea, si B y W, en lugar de ser puntos en el espacio, pues ser un par de puntos en el plano, B y W solo tendrían dos coordenadas. B tendría coordenadas B1, B2, y W tendría coordenadas W1, W2. Entonces, por la fórmula que ustedes conocen del plano, la última parte, el B3 menos W3, desaparecería, porque no habría tercera coordenada, en vista de que estamos pensando en puntos en el plano. Esa coordenada desaparecería y únicamente nos quedaríamos con estos dos. Ahora, entonces, lo que estoy tratando de comunicarles aquí es que si agregamos una coordenada más, entonces la fórmula para medir la distancia entre dos puntos en el espacio debe de complementarse, debemos de añadirle la diferencia de las terceras coordenadas elevadas al cuadrado, y esa es la forma en la que se modifica la fórmula. En sus cursos de cálculo 3 y cálculo 4,
van a comenzar a hablar de espacios en más dimensiones, ¿no? R4, R5, Rn en general, ¿no? Y lo que van a descubrir en esos cursos es que la fórmula que mide la distancia entre estos puntos, entre puntos de los Rns, ¿no? Es similar, excepto que uno va aumentando más sumandos, conforme se van aumentando coordenadas al vector, se van aumentando sumandos a la fórmula, ¿no? Y eso es lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, en resumen, la definición 1.4 nos dice cómo medir la distancia entre los puntos o vectores P y W, ¿no? Entonces, si yo quiero medir la distancia entre dos puntos en el espacio, P y W, lo que tengo que hacer es la operación que se indica allí en el inciso 2, y eso me vuelve la distancia. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? La última definición de esta sección que estamos viendo de las notas es el concepto de vector unitario. Entonces, la idea es que un vector va a ser llamado unitario si su longitud es 1. En otras palabras, los vectores de norma o longitud 1 van a recibir por nombre vectores unitarios. Y es nada más un nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes... Si ustedes piensan, como para dar un ejemplo, o sea, si ustedes piensan entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en el vector 0,1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, o sea, este vector, que está aquí es un vector en el espacio de 3 dimensiones, y la pregunta es si eso no es unitario, y quiero darles este vector como un ejemplo de un vector unitario. Entonces, ¿cómo determino si es unitario o no es unitario? Bueno, lo único que tengo que hacer es medir su longitud. Entonces, ¿cuál es la longitud del vector 0,1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, ¿no? ¿Cuál es la longitud de esta cosa? Según la fórmula, tengo que sumar los cuadrados de las coordenadas. Entonces, por debajo del radical va a estar el cuadrado de la primera coordenada más el cuadrado de la segunda coordenada más el cuadrado de la tercera coordenada. Perdón. Aquí puse un 3, debe ser un 2. Ajá. Entonces sumo los cuadrados de las coordenadas y pues naturalmente ahora simplifico. 0 al cuadrado es 0, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado da como resultado un medio, y menos 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado también arroja como resultado un medio, y entonces esto sería, cuando hacen la suma que está bajo el radical, obtienen el número real 1, y la raíz cuadrada de 1 pues es 1, y por lo tanto lo que acabamos de descubrir o de verificar es que el punto en el espacio cuyas coordenadas son 0, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, este punto es un vector unitario. Es un ejemplo, es un ejemplo de vector unitario porque su longitud es 1 precisamente, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. ¿Alguna duda sobre esto? Y lo que sigue ahora es hablar de cosenos directores. De nuevo, las personas que vieron vectores en el plano, o sea, las personas que llevaron su curso de geometría analítica 1, y hablaron de vectores, ¿no? En el plano, ¿no? A lo mejor vieron que cualquier vector está determinado por su ángulo de inclinación y por la longitud del vector. Entonces, en el caso de los puntos en el espacio, resulta que los puntos en el espacio tienen longitud, tienen norma. Y entonces la otra cosa que nos haría falta sería poder hablar de la inclinación del vector, ¿no? Y en el caso del espacio de 2 dimensiones, ¿no? O sea, haciendo analogía con R2, si ustedes se toman cualquier punto V, ¿no? Que se encuentre en el plano, entonces este punto V tiene, les repito, 2 características importantes. Una de ellas es su longitud, ¿no? O sea, puedo hablar de la longitud del vector V, y esencialmente la longitud del vector V es la distancia que hay entre el punto V y el origen en
el sistema cartesiano R2, ¿no? Entonces, X y Y. Y la otra cosa la otra cantidad importante para vectores en el plano es el ángulo de inclinación. Entonces uno podría hablar de un ángulo teta, de tal manera que este ángulo teta se mide a partir de la parte positiva del eje de las X, y esto lo platicamos en la parte de coordenadas polares, ¿no? Cuando hablábamos de teta y de R, ¿no? Pero bueno, entonces podemos medir el ángulo, ¿no? En sentido opuesto al de las manecillas del reloj, y de 0 a 360, o sea, no rebasamos una vuelta completa, y a este ángulo teta le llamaríamos el ángulo de inclinación del vector v. Y resulta que si a mí me dicen cuál es la longitud del vector y cuál es el ángulo de inclinación, entonces yo ya sé quién es el vector. O sea, a partir de el ángulo teta y de la longitud, o sea, con estas dos cantidades, yo ya puedo recuperar el vector completamente. Me dicen quién es el ángulo, mido el ángulo, y luego me dicen dónde está la longitud, y ya sé quién es el punto. Y entonces, una pregunta natural es si podemos hacer algo similar, ya no en 2 dimensiones, sino que ahora en 3 dimensiones, ¿no? Y entonces, la idea de los cosenos directores es que los cosenos directores bueno, los ángulos directores, digo, no he definido ninguno de estos dos, simplemente les estoy diciendo cuál es el propósito de la sección. Ahorita vamos a entrar a los detalles de definir quiénes son los ángulos directores y quiénes son los cosenos directores. Hasta ahorita es nada más la plática introductoria, ¿no? A lo que queremos hacer. Entonces, como les decía, en 2 dimensiones, el ángulo de inclinación del vector junto con la longitud del vector ya determinan de manera única quién es ese vector. Y la pregunta natural es si uno podría hacer algo similar, pero ahora para vectores en 3 dimensiones. Entonces, antes de entrar a ese concepto, ¿no? Al concepto de quiénes son los ángulos directores y los cosenos directores, antes de entrar a eso, vamos a introducir el concepto de paralelismo entre vectores, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en la definición 1.6, si ustedes se toman 2 vectores en el espacio distintos del origen, vamos a decir que el primer vector es paralelo al segundo, si puedo encontrarme un escalar distinto de 0, de tal manera que el primer vector sea el escalar multiplicado por el segundo vector, ¿no? Y entonces la idea aquí es que cuando uno toma un vector, o sea, si yo me tomo un vector v, ¿no? Y digamos, este vector v tiene coordenadas v1, v2, v3, ¿no? Y entonces lo multiplico por un escalar, el resultado y r resulta ser un escalar distinto de 0. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que este escalar sea positivo o que este escalar sea negativo, ¿no? Estoy pidiendo que sea distinto de 0, entonces está excluido. Si R es positivo, entonces R por V siempre va a ser R multiplicado por V1, R multiplicado por V2 y R multiplicado por V3, ¿no? Y R multiplicado por V3, ¿no? Entonces, el asunto es que V1, V2 y V3 representan las coordenadas de ese punto. Entonces, voy a prender mi cámara para mostrarles con lapicitos una cosa que creo que es importante. Creo que conviene verlo de esta manera. Entonces, les pido que pasen a su... o sea, que estén conscientes de que voy a dejar de compartir, voy a dejar de concentrarme en el pizarrón y voy a utilizar, voy a utilizar la cámara, ¿no? Entonces, la idea que quiero expresar acá es la siguiente, ¿no? Entonces, de nuevo, si yo estoy en el espacio de 3 dimensiones,
en algún lado está el eje de las X, el eje de las Y, el eje de las Z, ¿no? Es decir, la idea es que estamos pensando en el espacio de 3 dimensiones, y en este espacio de 3 dimensiones pues, hay puntos, como ya he intentado explicar, ¿no? Entonces, imagínense que estoy pensando en que este es el origen, y aquí está un punto que me interesa, ¿no? En la punta de este lápiz. Y entonces, digamos, pues, hemos venido pensando a los vectores como estas flechas que conectan, o sea, que parten del origen y que terminan en el punto este del que estoy hablando. Y entonces, imagínense que este es el vector V que aparece en el pizarrón digital, ¿no? Entonces, este vector V tiene 3 coordenadas, B1, B2 y B3. Ahora, si yo tomo este vector y lo multiplico por un escalar, por ejemplo, si lo multiplico por el escalar 2, entonces el resultado de esa multiplicación va a ser un vector que apunta en la misma dirección. O sea, la idea es que este vector, cuando lo multiplico por 2, una de las cosas que va a suceder es que cada una de sus coordenadas se va a multiplicar por 2. Entonces, las coordenadas B1, B2 y B3 de este punto, después de la multiplicación, se van a convertir en 2 veces B1, 2 veces B2 y 2 veces B3. Y entonces, apuntaría o sea, se vería como un vector que ahora tiene, digamos, el doble de la longitud, porque lo estoy multiplicando por 2. Pero tiene la característica de que sigue apuntando en la misma dirección. O sea, el multiplicar por 2 un vector, lo único que hace es duplicarlo en longitud, pero no cambia la dirección, no cambia justo eso, ¿no? O sea, no cambia la dirección hacia la cual apuntaba el vector originalmente. Y de manera similar, o sea, digo, vamos a multiplicarlo por 2, nada más por poner un ejemplo, pero también podríamos multiplicarlo por un medio, y entonces el resultado de multiplicar por un medio es que ahora las coordenadas de este punto se dividen entre 2. Entonces, el resultado de multiplicar por un medio resultaría ser un vector cuyas coordenadas son la mitad de las coordenadas que tenía este punto originalmente. Entonces, B1, B2, B3 ahora se vuelve la mitad de B1, la mitad de B2 y la mitad de B3. Yo estaría pensando en un punto que se encuentra justamente a medio camino entre el origen y el vector V. Y entonces, multiplicar por un medio pues es de nuevo multiplicar por un escalar, pero ahora no duplica el vector, sino que lo está reduciendo a la mitad. Y de nuevo, podría pensar en multiplicar por un tercio, ¿no? Y entonces esto dividiría, o sea, entonces tomaría el vector y le devolvería un vector que tiene, digamos, de longitud un tercio de la que tenía, un tercio del que tenía el vector Y naturalmente podría multiplicar por 3, por ejemplo, ¿no? Entonces multiplicar por 3 me daría un vector que tiene el triple de la longitud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero resaltar acá es que las cantidades que les mencioné, 2, un medio, un tercio, 3, ¿no? Todas ellas son escalares positivos. Entonces, intuitivamente, o sea, si piensan en este ejemplo, ¿no? O sea, si piensan en esta idea de aquí está el vector, ¿qué significa multiplicarlo por un escalar mayor a 1? Pues significa que se va a alargar. Multiplicarlo por un escalar menor a 1 significa que va, o sea, se va a dilatar, se va a contraer, ¿no? Entonces se va a hacer más pequeñito en longitud. Pero no va a cambiar la dirección hacia donde apunta, ¿no? O sea, si yo multiplico por una constante positiva, por un escalar positivo, lo peor que puede pasar es que la longitud cambie, ¿no? Pero la dirección original del vector esa no va a cambiar, no importa si lo divido, o sea, si lo hago más chiquito, o no importa si lo dilato, cuando el producto es por un escalar positivo, la dirección no cambia. Ahora, una cosa distinta ocurre cuando multiplico por un escalar negativo. Por ejemplo, pensando de nuevo en este vector, si yo tomo el vector y lo multiplico por el escalar -1, la relación que va a existir entre estos dos es que las coordenadas B1, B2, B3 del vector verde, después de multiplicarlas por -1, ahora se volverían -B1, -B2, -B3. Entonces, ese cambio de signo en todas y cada una de las entradas del vector, me dice que ahora, bueno, puedo ver que ahora lo que estoy obteniendo es otro vector que tiene la misma longitud, porque lo multipliqué por -1, entonces la longitud no cambia, pero ahora apunta en dirección opuesta. Y de hecho, uno podría, digamos, hacer el mismo ejercicio e ir variando los escalares. Entonces, por ejemplo,
podríamos ahora tomar el vector v y en lugar de multiplicarlo por un medio positivo, lo podría multiplicar por un medio negativo, y entonces la longitud que tenía originalmente ahora se va a volver la mitad del vector que se obtiene de multiplicar por un medio. Y otro cambio, o sea, las longitudes van a ser distintas, pero otro cambio que vamos a tener es que como ahora las coordenadas B1, B2, B3, todas ellas cambiaron de signo en vista de que estoy multiplicando por menos un medio, no solamente cambia la longitud, sino que además cambia la dirección. Si el vector verde apuntaba hacia arriba, el vector rojo va a apuntar hacia abajo. Y esto es el mismo efecto que, por ejemplo, si tomara este vector y lo multiplicara por menos 2, multiplicarlo por menos 2 me va a dar un vector que tiene el doble de la longitud del vector verde, pero no solo eso, sino que además, por el signo menos, me va a dar un vector que apunta en dirección opuesta. Y entonces el asunto es que, con estas ideas en mente, o sea, con el asunto de multiplicar por un escalar, como multiplicar por un escalar representa... un segundo, estoy sincronizando eso. Ahí está. Entonces, como multiplicar por un escalar significa multiplicar por ese escalar todas y cada una de las coordenadas, entonces lo que estoy obteniendo es cambios de signo, ¿no? O sea, la idea es que cuando R es positivo, este vector que está acá apunta en la misma dirección que V. Si R es positivo, el vector R por V apunta en la misma dirección, tal y como intenté explicarlo con los lapicitos, apunta en la misma dirección que V. Sin embargo, cuando R es negativo, el vector R por V apunta en dirección opuesta. Y desde luego el escalar también va a cambiar la longitud, ¿no? Pero lo que quiero resaltar acá es que apunta en dirección opuesta, porque al ser negativo, eso va a provocar cambios en los signos de las coordenadas del vector v, y eso es lo que está, y eso es lo que se está mencionando en la definición 1.6. Entonces, la primera parte de la definición 1.6 es paralelismo entre vectores, y la idea es que dos vectores son paralelos cuando uno es un múltiplo escalar del otro. Gracias, Luis Enrique. Y la segunda parte de la definición 1.6 dice que cuando R es positivo, vamos a decir que B y W tienen el mismo sentido, y tener el mismo sentido en términos de vectores, lo que representa es que apuntan en la misma dirección. Y vamos a decir que B y W tienen sentidos opuestos en el caso en el que R es negativo. Entonces, si multiplico por un escalar positivo, obtengo un vector paralelo al original y con el mismo sentido. Mientras que, si multiplico por un escalar negativo, lo que voy a obtener es un vector paralelo al original, pero paralelo al original, pero que apunta en dirección opuesta. Entonces, digamos, si queremos, que a lo mejor es buena idea, ¿no? O sea, si estamos interesados en interpretaciones geométricas de esta idea que estoy tratando de comunicarles, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, en el vector, piensen por ejemplo en el vector verde del que les hablaba, ¿no? O sea, voy a pintar el vector de verde pensando en que utilicé el lápiz verde hace unos momentos en la explicación que intenté darles, ¿no? Entonces, imagínense que este vector verde es V, ¿no? Y piensen en el lápiz verde que les mostré hace unos segundos. Entonces, hice el ejercicio de, bueno, vamos a multiplicar este vector, vamos a tomar nuestro vector verde, y vamos a multiplicarlo por 2. Entonces me va a dar un vector que sigue apuntando en la misma dirección, pero que tiene el doble de la longitud, ¿no? Entonces, cuando R es positivo, una de las cosas que obtengo es que estos dos vectores apuntan en la misma dirección, es decir, tanto B
como R por V, son vectores que apuntan en la misma dirección, y entonces en términos de la definición 1.6, lo que uno afirma es que son dos vectores que tienen el mismo sentido. Entonces, tener el mismo sentido significa apuntar, o sea, en términos intuitivos significa apuntar en la misma dirección. Ahora, pensemos digamos, en cómo se ve, cómo se dibuja el caso en el que tengo el lápiz verde, ¿no? O sea, y el dibujo este del vector V representaría el lápiz verde de nuevo, que les mostré hace unos momentos. Y ahora hagamos el ejercicio que les planteé previamente, ¿no? O sea, vamos a tomar el escalar negativo y vamos a multiplicarlo por V. Y como insistí cuando hice la explicación con los lapicitos, el nuevo vector, o sea, el vector R por V, al saber que R es negativo, lo que nos arroja como resultado es que tenemos vectores que apuntan en direcciones opuestas. Entonces, estos dos vectores están apuntando en direcciones opuestas, pero la idea es que, aunque no lo parezca, el dibujo de arriba es el dibujo de dos vectores paralelos. Y el dibujo de abajo también es el dibujo de dos vectores paralelos, porque la noción de paralelismo es multiplicar por un escalar. Entonces, los vectores B y R por V son vectores paralelos, porque uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. Y lo mismo aplica en el dibujo de abajo. Entonces, paralelismo no significa apuntar en la misma dirección como uno podría esperarse. Paralelismo significa que hay un escalar de tal manera que uno de los vectores multiplicado por ese escalar me devuelve el otro. Pero podemos tener dos formas de paralelismo. Podemos tener dos vectores paralelos con el mismo sentido y podemos tener dos vectores paralelos con sentidos opuestos, es decir, cada uno de ellos apuntando en dirección contraria, y esto último sucede cuando el escalar que estamos utilizando es un escalar negativo, ¿no? Entonces, la noción de paralelismo no significa apuntar en la misma dirección, significa una de dos, apuntar en la misma dirección o apuntar en dirección opuesta, ¿no? Y entonces hablamos de tener el mismo sentido o de tener sentidos opuestos. Y esa es la parte central de la definición 1.6. Y ya me pasé 2 minutos, entonces vamos a dejarle aquí, nos quedamos en la definición de vectores paralelos. En el transcurso del día voy a revisar qué ejercicios de la lista de vectores. No entiendo tu pregunta. ¿El mismo origen? Todos nuestros vectores están anclados en el 000, Salvador. O sea, todos los vectores tienen el mismo origen. Pero no sé si a eso te refieres, Salvador Campuzano. Bueno, entonces, en lo que Salvador contesta o no contesta, en el transcurso del día voy a revisar qué ejercicios de la parte de vectores ya se pueden realizar para el segundo parcial, y les publico la lista. La parte de lo último de coordenadas polares ya está publicado, entonces ya se sabe qué va a venir en el segundo parcial de esa parte. Y eso, muy bien. Bueno, pues entonces, nos estamos, mañana no vengo, Salvador, pero puedes preguntar el viernes tampoco vengo, Salvador, viene al 8. Yo estoy el sábado en la sesión de dudas, si quieres darte una vuelta, o si no, podríamos empezar con tu pregunta el lunes de la semana entrante, Salvador. Bueno, entonces, pues eso, muy bien. Entonces, pues aquí le dejamos y nos estamos viendo nos vemos, Sebastián. Entonces, aquí le dejamos y nos estamos viendo el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta pronto. Adiós, adiós. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. maestro. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe.